Día 15. Vaciarnos de nosotros mismos. Para vaciarnos de nosotros mismos, debemos morir todos los días a nuestro egoísmo, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma, de los sentidos, ver como si no viéramos, oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. Es lo que San Pablo llama morir cada día. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo, se vuelve tierra y no produce buen fruto. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga la pena, y nuestras devociones serán inútiles. Todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y la voluntad propia. Dios rechazará los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos. A la hora de la muerte nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y méritos, y no tendremos ni una chispa de ese amor puro que solo se comunica a quienes han muerto a sí mismos, y cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Debemos escoger entre todas las devociones a la Santísima Virgen, la que nos lleva más perfectamente a dicha muerte al egoísmo, por ser la mejor y más santificadora. Porque no hay que creer que es oro todo lo que brilla, ni miel todo lo dulce, ni el camino más fácil y lo que practica la mayoría es lo más eficaz para la salvación. Así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo, con pocos gastos y gran facilidad ciertas operaciones naturales, también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales, liberarte del egoísmo, llenarte de Dios y hacerte perfecto. Propósito: renunciar con María a nuestra propia voluntad. Reflexión: muertos para el pecado y vivos para Dios. El día de hoy se nos invita a meditar sobre algo que hace mucha falta en los grupos juveniles, en los grupos parroquiales, y es algo que el mismo Jesús le dice a Conchita Cabrera, y es lo que la Iglesia ha predicado desde los inicios del cristianismo, y es lo que se llama la mortificación de los sentidos. Dice, es lo que San Pablo llama morir cada día. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo, se vuelve tierra y no produce fruto. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos frutos. Ahora, ¿qué es mortificarse? Se usa este término en una forma como despectiva o mala. Ay, no te mortifiques, todo va a estar bien, no te mortifiques. Pero esa mortificación no es a la que se refiere la Iglesia, a la que se refiere el Catecismo de la Iglesia Católica. La mortificación que se predica y que los santos practicaban es similar al ayuno, pero es tratar de dominar perfectamente todos nuestros sentidos. Porque nuestros sentidos, hijos, si nosotros le damos rienda suelta, se dirigen a ver todo lo que quieran, a hablar todo lo que quieran, a escuchar todo lo que se les dé la gana y a sentir todo lo que se les dé la gana. Y para eso debemos ser muy astutos e inteligentes. De lo contrario, no podremos crecer como seres humanos. Tenemos que aprender a refrenar ciertas pasiones desordenadas que no nos están ayudando a ser felices. Les voy a poner varios ejemplos de algunos santos. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, en un libro que se llama Historia de un alma, que por cierto te lo recomiendo también, Historia de un alma. Aprendamos a leer literatura que nos ayude, hijos, porque en el mundo circula mucha basura intelectual, que de repente hasta alguien de la farándula, que Pepillo Origel, que quién sabe quién, que otro actor que ya sacó su libro sobre su verdad, que es mi verdad, que cómo llegué al amor propio, y pura literatura chatarra para un cristiano que nos va a echar a perder nuestra mente. Te recomiendo ese libro de Historia de un alma. Leer Vida de Santos es de lo mejor. Si puede, cómprate algún libro. Hay libros en tomos que se llaman así, Vida de Santos, en librerías católicas. Por ejemplo, ahí en La Piedad, pues en San Roberto, en Morelia también está San Roberto. Ahí puedes encontrar libros de santos. Y dice Teresita que a ella le molestaba mucho, con respecto al tema de la mortificación, dice que a ella le molestaba mucho
que cuando iba ella a lavar su ropa, había otra monja que le salpicaba, es decir, esa monja sacudía su ropa mojada de una forma que le aventaba el agua a Teresita. Y Teresita tenía muchas ganas de enojarse y de alterarse y de reclamarle, pero dice la misma Teresita, me dominaba, mortificaba ese deseo de empezar a agredir, y todo eso lo ofrecía a Dios y le decía, Señor, uno todas estas molestias a tu cruz. Y así para cada cosa. Por ejemplo, ¿se te dificulta levantarte a una determinada hora para cumplir con tus deberes? Proponte, en cuanto suene el despertador, inmediatamente levantarte, hazte la señal de la cruz, comienza a rezar un misterio del rosario, ponte una grabación del rosario en Facebook. Es decir, que trates de tener tu cuerpo bajo disciplina. De lo contrario, hijos, por eso ha habido muchísimos fracasos, tanto en el trabajo, en la vida matrimonial, e incluso en los noviazgos, porque no supieron refrenarse, dominar sus pasiones. Se deja uno llevar por todo lo que se te viene a la mente, por todo lo que se te da en gana, por todo lo que el cuerpo nos pide. Otros modos también que me han ayudado, y recuerdo que una psicóloga que me ayudó mucho me explicaba por qué. Dice que el exceso en los azúcares debilita la voluntad, hace que nuestra voluntad se haga muy débil. Y dice ella que para vencer nosotros ciertas tentaciones es necesario aprender a dominarnos en el comer, cuidar los azúcares, no comer mucho azúcar, por ejemplo el refresco, ciertos alimentos que son muy dulces, ciertas bebidas que son muy dulces. Dice que debemos aprender a disminuir la cantidad de azúcar, eso también fortalece nuestra voluntad. ¿Cómo se mortifica el demonio de la gula? Pues con el ayuno por lo menos cada viernes a pan y agua, si no se puede de todo el día, por lo menos a mediodía, te comes en la mañana un pan, uno de esos bolillos que le llaman hoteleras, y luego un vaso de agua, y ya después de las 2 de la tarde comes normal. Así se domina ese demonio de la gula. El de la lujuria, pues ya ni se diga, hay que mortificar perfectamente nuestros ojos, cuidar mucho lo que ven nuestros ojos, desviar la mirada cuando hay tentaciones, cuando hay cosas que nos pueden llevar a cierta excitación, a ciertas cosas que van a llevarnos a faltar el respeto a ciertas personas. Es necesario tener un dominio, aprender a controlar la mirada. No todo lo que nos presenta la televisión tenemos que verlo. Es necesario aprender a vigilar. Y ya ni se diga en todo lo demás, en la comida, en el hablar, cuidar mucho las palabras que vamos a decir, etcétera. Eso se llama mortificar nuestros sentidos. Queridos hijos, es muy necesario aprender a practicar esta virtud, y hay que pedirla. Dice Jesús que los grandes triunfos, los grandes santos se forjan con esta noble virtud, que es la mortificación, es decir, tener disciplina en nuestro cuerpo, en nuestros sentidos. Ese deseo que tenemos de estar cada rato sacando el celular para verlo, también hay que disminuirlo, hay que aprender a disciplinarnos. Voy a ver el celular de tales horas a tales horas nada más. Después me dedicaré a leer, a estudiar, a estar con mi familia, a ponerle atención cuando me están platicando, porque a veces nos están platicando y nosotros bien clavados en el celular. Así aprenderemos a ser fuertes, y cuando llegue la tentación, cuando lleguen tentaciones más grandes, podremos superarlas, hijos, porque estamos entrenados para renunciar a todo aquello que quiera apartarnos de nuestra alegría, de nuestra verdadera felicidad. Pues que Dios te bendiga, que ya vamos casi a la mitad de nuestra preparación. Que Dios te bendiga y sigamos adelante. Quien pueda, ¿verdad?, ya empieza a rezar su rosario, solito o en familia, pero tratemos de hacernos violencia, hijos. Estamos mucho tiempo en el celular y damos poco tiempo a la vida espiritual. Que Dios te bendiga, paz y bien.